Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí superando las dificultades de la distancia y la tecnología. Tuvimos que trasladar el vivo que inicialmente iba a ser en Instagram y convertirlo en un Zoom para que finalmente podamos acceder a este maravilloso caudal de sabiduría que nos va a brindar hoy Andrea. Un honor que Andrea nos esté habilitando este Zoom. Y un honor también que se tome el tiempo y la paciencia y todo el cariño para brindarnos hoy un poquito más de aprender sobre las herramientas que tenemos en nosotros mismos y que a veces por ignorancia no sabemos cómo usarlas a nuestro favor. Así que bueno, para presentarla, Andrea del Popolo, ella es maestra de yoga Charini, acá tengo mi apunte porque no la tengo muy clara, pero bueno, ella es formadora en la escuela Prana. También está con nosotros Iris Mikalev, es médica especializada en salud mental y también es profesora de yoga. Así que bueno, vamos hoy a compartir esta grabación por Zoom, quienes estén presentes y quienes no, vamos a intentar luego subirlo a nuestro canal de YouTube para que pueda haber un acceso libre y gratuito a esta información que consideramos de vital importancia. Hola Andrea, gracias por este momento y bueno, ahora te cedo la palabra. Hola Ruth, acá ya buenas tardecitas, casi noches. Para ustedes, claro. Buenas tardes, iniciando la tarde. Un gusto, me encantó, te dije desde el comienzo que me encantó tu iniciativa. Uno de los temas que más me apasionan, temas del yoga, ¿no? Que más me apasionan, es la respiración, que ya te voy a contar un poquito por qué me apasiona y por qué dentro del yoga es tan importante, porque realmente es pilar en el yoga la respiración. Digamos que sin enfocarnos o sin tener en cuenta la respiración, no estaríamos haciendo yoga. Así que fíjate la importancia que tiene. Es la base del yoga. Se puede decir que es el pegamento. Mira, ya empiezo con definición o a contarte qué significa yoga para que comprendas el rol de la respiración. Yoga, la palabra yoga, viene del sánscrito yug, que significa unión. Y bueno, ¿unión de qué? ¿Qué unimos en yoga? Unimos mente, cuerpo y emociones o espíritu. Esto ya te está hablando que sin esa unión, que significa ni más ni menos que estar en el momento presente, en el aquí y ahora, porque solamente en el aquí y ahora es que podemos unir cuerpo, mente y emociones. Sin esa unión no estamos practicando yoga. Podemos movernos, hacer posturas, asanas, y va a ser gimnasia, pero no va a ser yoga si no estamos haciendo lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Yo estoy en una postura y con mi mente estoy pensando en esa postura, en las sensaciones del cuerpo, prestándome atención. Y mis emociones también están allí, en ese momento presente. Eso es hacer yoga. ¿Y qué une mente, cuerpo y emociones? La respiración. Es a través de la respiración que logramos esa unión. Por eso te digo que para yoga es un tema fundamental y lo desarrollamos muchísimo. De hecho, sabés que yoga es una ciencia muy antigua, se remonta a miles de años antes de Cristo incluso, y en uno de los textos de Hatha Yoga más antiguos, que es el Hatha Yoga Pradipika, hay una frase que ya te da una idea de qué es o qué hace la respiración en nosotros. Dice, cuando el aliento va y viene,
la mente se inquieta. Cuando el aliento se serena, la mente también se calma. Wow. ¿Viste? Eso era lo que vos querías saber. ¿Cuál es la influencia de la respiración en nuestra mente? Bueno, es así de simple. Cuando la respiración, y acá si querés puedo entrar en detalles de, o sea, si querés, haceme preguntas, si querés te cuento cómo es que funciona la respiración, o de qué respiración estamos hablando. Claro, esas eran algunas preguntas que habían surgido. Bueno, habían varias preguntas: ¿qué hacer cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos miedo? ¿La respiración nos puede ayudar en caso de que tenemos, que no nos podemos dormir o no podemos descansar? Bueno, por ahí venía. Entonces, bueno, entiendo a muy grosso modo que no es la respiración inconsciente que tenemos, sino que es una respiración que debe ser consciente. Exacto, de eso se trata, Ruth. Porque, a ver, la respiración está regida por un centro que es el centro más primitivo de nuestro cerebro. Se encuentra aquí en la base, el bulbo raquídeo. Eso lo tenemos en común con todos los animales, incluso los reptiles, y nuestra respiración es involuntaria. A ver, si vos quisieras voluntariamente dejar de respirar, es imposible, porque si realmente sos demasiado persistente, hasta podés llegar al desmayo, pero justamente te desmayás para volver a respirar. Porque ese centro actúa así. Por aquí Iris lo podría explicar maravillosamente en términos médicos, pero para entendernos, cuando falta o cuando bajan los niveles de oxígeno, inmediatamente inhalamos, o tenemos ese reflejo de inhalar. Pero no es esa la respiración que hace maravillas, al contrario, esa ya te digo, la tenemos en común con cualquier ser viviente, con cualquier animal, mejor dicho. La respiración que realmente marca una diferencia es la respiración consciente. ¿Qué es una respiración consciente? Bueno, no es nada difícil, es pensar e inhalar voluntariamente y exhalar voluntariamente. Eso es una respiración consciente. Cuando yo llevo la atención, inhalo pensando en que quiero inhalar, exhalo pensando en que quiero exhalar, eso ya es una respiración consciente. Y para eso ya no estoy estoy activando otra parte de mi cerebro, que es esa parte sí, solo la tenemos los seres humanos, ¿sí? Es la parte más frontal, el córtex que se llama. Esa parte sí le pertenece solo a los seres humanos, y de hecho desarrollar esa parte del cerebro establece conexiones que nos hacen, a ver, que si desarrollamos mucho, digamos, este centro que conecta incluso ambos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, es más, se dice que cuando una persona está iluminada en términos espirituales, viste que hablan de los iluminados o de los budas, es ni más ni menos que ambos hemisferios trabajen al mismo tiempo, porque nuestros hemisferios no trabajan al mismo tiempo, predomina hemisferio izquierdo, predomina hemisferio derecho, y van fluctuando. Cuando logramos que ambos hemisferios se sincronicen y trabajen al unísono, eso es la iluminación. O ese es ese estado, para que veas de qué parte del cerebro estamos hablando, y de que de alguna manera a través de la respiración podemos lograr distintos estados incluso. Pero vamos a lo que vamos a usar, que vos me dijiste cómo es que la respiración puede serenarnos. Bueno, en principio, cuando pensamos en la respiración y cuando realizamos respiraciones conscientes, de alguna manera
ya estamos sacando la mente del problema, o del miedo, o de la circunstancia que nos tiene atrapados y que no es agradable. Ya le estamos dando, esto es un truquito, la mente, que en Occidente no nos enseñan a controlar o a dominar nuestra mente. La mente es muy peligrosa, porque la mente es la que nos genera los peores males y se puede llegar a transformar en nuestra peor enemiga. Una forma de empezar a dominar nuestra mente es, por ejemplo, esto, ¿no? Poner la atención en la respiración. Esto nos va a sacar de apuros, ¿no? Si ponemos la atención en la respiración y no estamos con la atención puesta en el miedo o en el problema, se minimiza. Esa es una de las partes. Hay mucho más de por qué la respiración nos ayuda a calmarnos. De hecho, en el terreno de la psiquiatría, Iris lo podría decir muy bien, o de la psicología, esto ya se sabe y se usa como herramienta. ¿Cómo tenemos que respirar para, de alguna manera, calmarnos y calmar nuestra mente y salir de estados de angustia, de miedo, de estrés, que son los cuadros más frecuentes hoy en día? Lentamente, ese es el truco, respirar lentamente. Y acá, o sea, aquí te estoy hablando en términos generales, no te estoy hablando de una respiración yógica. Ahora sí, si entramos en el terreno de yoga, ya te puedo contar algunas cositas más. Como que, por ejemplo, en yoga siempre decimos, si yo a vos te pregunto que si no practicas yoga o no has profundizado, ¿cuál es la parte más importante de la respiración? ¿Vos qué podrías decirme? La inspiración. En general piensan así, que la inspiración o la inhalación es la parte más importante porque es en la que incorporamos de alguna manera el oxígeno. Y no es tan así. En yoga siempre decimos que es más importante la exhalación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que vaciar el contenedor para poder llenarlo. Entonces, primero hay que exhalar muy profundo, ayudarnos a hacer fuerza con el diafragma para sacar la mayor cantidad de aire posible. Y acá ya entramos en otro tema. En nuestros pulmones siempre queda un remanente, que justamente si exhalamos más profundo, ese remanente va a ser menor y lo vamos a ir intercambiando. Esto ya desde la parte física, desde la salud, nos trae grandes beneficios, como por ejemplo evitar que se junten demasiadas bacterias, porque en ese remanente es donde a veces se forma el caldo de cultivo que luego puede hasta traernos trastornos o alguna enfermedad respiratoria en invierno, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, si nosotros intercambiamos el aire, renovamos ese remanente, haciendo unas buenas exhalaciones, fíjate que obtenemos desde mejor salud respiratoria, hasta esto de poder calmar nuestra mente. ¿Por qué? Exhalamos profundamente y eso nos va a permitir incorporar más aire y más oxígeno. Nuestro cerebro se nutre básicamente de oxígeno. Y si nuestro cerebro está bien oxigenado, las señales que va a enviarnos es de que podemos estar tranquilos, tranquilas. ¿Cuándo se va a alterar? Bueno, cuando ese oxígeno falta. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, ¿qué respiración es la que nos saca de apuros? La respiración lenta. ¿Cómo iniciarla? Primero con una gran exhalación lenta y profunda. Y después, la inhalación tiene que ser lenta también. Y esto lo podés hacer ahora rápidamente, lo podés comprobar. Si vos querés inhalar rápido, yo exhalo todo el aire. Inhalo rápido. No se llenan los pulmones. Llega a un momento en que ya no podés inhalar más. La inhalación tiene que ser lenta. En lo posible,
Si podés dirigirla, o querés dirigirla, después de exhalar profundo, indicás que lleven el aire al ombligo. Ya sé que el aire no llega al ombligo, pero llevar la atención a inflar, digamos, nuestro abdomen, o sacar hacia afuera nuestro ombligo, hace que el aire vaya a la base, a la parte baja de los pulmones. Entonces, primero llevamos el aire al ombligo, seguimos inhalando despacito y sentimos que se expanden las costillas. Seguimos inhalando lentamente y sentimos que se expande el pecho y hasta las clavículas. Eso sería una respiración completa, ¿sí? Y profunda. Y después exhalamos lentamente otra vez. Por ejemplo, un adulto puede aprender más cuestiones y le va a servir aprender más cuestiones porque no solo que va a tener una mejor salud respiratoria y por eso una mejor salud física total, también va a tener una mejor salud mental por este control respiratorio, y además que a los adultos nos encanta tener datos y saber las cosas y saber los por qué. Pero con esto también podemos beneficiar mucho a los niños. Y a los niños no hace falta entrar en tanto detalle. Simplemente enseñarles cómo respirar, haciendo que nos imiten, ¿sí? Exhala todo el aire y le hacemos el gesto de exhalar y apretamos un poquito el abdomen. Ahora inhala despacito, vamos a contar hasta 8 y los hacemos inhalar y exhalar lentamente. Esto ya los va a beneficiar y va a ayudar a que desde pequeños encuentren en la respiración un instrumento, una herramienta para empezar a controlar o a dominar esa mente. Bueno, entonces digamos, en rasgos generales sería poder exhalar primero para quitar todo el oxígeno que está en los pulmones y también ese remanente del que hablabas, e inspirar profundamente y exhalar también lentamente. Eso aplicaría en todos los casos, digo, si tengo miedo, si tengo ansiedad, si no me puedo dormir, o hay para cada una de esas situaciones algo especial. Podemos, a ver, en el yoga practicamos pranayamas. ¿Qué significa pranayama? Prana es la... Sí, Andrea, sí, Iris. antes de pasar a ese tema, quería hacer dos señalizaciones nada más, Sí. ya que me nombraste. Con respecto al centro respiratorio, que está en el bulbo raquídeo, que es el que está, digamos, nos hace sostener la vida sin nuestra voluntad mediante, ¿no? Gracias a eso, bueno, la vida se sostiene. En realidad, lo que estimula ese centro, cuando nosotros dejamos de respirar, lo que estamos haciendo, no estamos eliminando el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es el producto de desecho de todo el metabolismo de todas las células. ¿Sí? Es, digamos, un gas que es bastante ácido, y lo que vuelve a estimular a ese centro respiratorio son los niveles de anhídrido carbónico que se van elevando. Y eso hace que entonces la persona, bueno, por ahí al desmayarse no puede sostener más, digamos, ¿no? Esto que quiso, la naturaleza nos dice, no podés, no vas a dejar de respirar aunque quieras. Y lo vuelve a estimular. Y desde el punto de vista fisiológico y médico, Andrea lo explicó muy bien desde el punto de vista del yoga, pero desde el punto de vista fisiológico y de salud, la expiración también es lo más importante justamente por eso, porque es el movimiento respiratorio que elimina el anhídrido carbónico, o sea que nos ayuda a purificar y a desintoxicar nuestra sangre. Entonces sacamos todo eso que sería la basura, digamos, el desecho del metabolismo celular, y al inspirar, bueno, es recambiado por un oxígeno, digamos, puro, limpio y fresco. Buenísimo. Buenísimo. Y acá me hiciste acordar de otro tema. Esto obviamente es
como conocimiento general, hay varios métodos que se basan en la respiración para aumentar nuestras defensas o mejorar nuestro sistema inmune. Hay uno renombrado que se está practicando bastante en este tiempo, que es el método Wim Hof. Y él se basa en técnicas de yoga, en pranayama, que es lo que yo te iba a mencionar. Pero ¿por qué lo hilo con esto que estaba diciendo Iris? Porque ella obviamente explicó muy bien el tema del anhídrido carbónico, ese desecho. A ver, también si nosotros decimos cómo eliminamos las toxinas del cuerpo, bueno, vamos a pensar en orinar, en la materia fecal, vamos a pensar en el sudor, pero principalmente es a través de la respiración, como claro. Iris lo explicó. Pero también el anhídrido carbónico lo podemos usar a nuestro favor para alcalinizar el cuerpo. Acá ya estamos entrando en otro terreno. Por eso yo te dije, Ruth, la respiración es muy amplia. ¿Cómo lo usamos para alcalinizar el cuerpo? Bueno, resulta que cuando aumenta el dióxido de carbono, pero esto hay que hacerlo después de habernos hiperoxigenado, ¿sí? Primero hay que respirar varias veces, hay técnicas para hacerlo, para que nuestro cerebro se hiperoxigene. De hecho, eso no se debe hacer ni conduciendo, ni en la calle, hay que hacerlo cómodamente en la casa porque puede causar un mareo, esta hiperoxigenación. Después de hiperoxigenarnos, suspendemos la respiración por el mayor tiempo que podemos. Imagínate, esto genera el anhídrido carbónico, ¿sí? Y no lo estamos eliminando. Causa un efecto en nosotros, hace que nuestros glóbulos rojos liberen el oxígeno. Este aumento de dióxido de carbono hace que los glóbulos rojos liberen el oxígeno, ¿sí? Y después, bueno, inspiramos y exhalamos. El método Wim Hof, por ejemplo, se basa en eso. Y practicar esta supresión, esta suspensión de la respiración, que en pranayama, en yoga, lo llamamos kumbhaka, que es cuando retenemos, y sobre todo cuando retenemos sin aire en los pulmones. Esa es la mejor de las retenciones, sin aire, no con pulmones llenos. Retener bien. Sin aire hace que nuestros glóbulos rojos, ¿sí?, liberen el oxígeno. Entonces, aquí ya estamos viendo otro beneficio que no era consulta de este video, pero lo traigo porque es muy amplio lo de la respiración, y esto sirve para alcalinizar nuestra sangre. Si nosotros realizamos una práctica respiratoria de este estilo todos los días, alcalinizamos nuestra sangre. Y ya conocen los beneficios que tiene esto de alcalinizarnos. Lo podemos hacer con la alimentación, como vos lo enseñás, Ruth, pero también a través de la respiración. Lo que a mí me apasiona de esto de la respiración es que lo tenemos y en nosotros mismos, o sea, no necesitamos salir a buscar algo. Si yo puedo alcalinizar la sangre con la respiración, si yo puedo calmarme de una situación de miedo o de ansiedad con la respiración, pues qué mejor que saberlo para poder usarlo a nuestro favor. Y ahora te pido una pausa, yo voy a abrir una puerta aquí, vos seguí hablando. Dale. Voy a... Bueno, volviendo a lo que me preguntaste, que fue motivo de que comience a explicar que en yoga existe, o sea, practicamos pranayama. Hay dos cosas. La respiración, que es la que nos ayuda a unir mente, cuerpo y emociones, a eso en yoga le llamamos Swara Yoga, es la respiración. Pero cuando practicamos pranayama no se trata de respiraciones normales, inhalar y exhalar. Pranayama, prana, es la energía vital.
la energía vital, a la que le llaman chi, a la que ahora desde la física cuántica también le llaman fotón. Los yogis le llamamos prana. Es la energía vital, la que nos mantiene vivos. Y yama es dominio o control. Entonces, pranayama es el dominio de la energía a través de la respiración. Eso es lo que practicamos en yoga. El dominio de esta energía vital a través de la respiración. Cuando hacemos pranayamas, sí o sí, trabajamos con retenciones. Retención con pulmones llenos y la más importante, retención con pulmones vacíos. Bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque, bueno, si queremos aprovechar mejor esto de la respiración para distintos estados de ánimo, lo podemos hacer a través de pranayamas, de estos ejercicios respiratorios. Ajá. Por ejemplo, a través de pranayamas podemos calmarnos. ¿Qué le haríamos hacer? Porque, bueno, lo podemos tratar en distintos niveles. A un niño, como ya dijimos, simplemente con que inhale y exhale lento, contando, mejor si él cuenta, porque si él cuenta va a estar más entretenido en eso y va a dejar el problema o la situación traumática de lado, y más rápido va a lograr la calma. Entonces, con contar, inhalar en 8, exhalar en 8, o inhalar en 4 y exhalar en 8, si alargamos la exhalación, más nos calmamos. Ah, mira, ¿Sí? bien. Si Entonces, alargamos si la exhalación es más larga, más nos calmamos. ¿y qué pasa si ahí intercalamos, como lo vi la otra vez en un gráfico, que inspiramos, dejamos con pulmones? Bueno, Exacto. eso en yoga es un pranayama que se llama samavriti. Samavriti significa lados iguales. Por eso también en español le decimos respiración cuadrada. Es pranayama, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando solo de 2 fases, inhalación y exhalación. Ya estamos hablando de las 4 fases. Inhalación, retención con pulmones llenos, exhalación, retención con pulmones vacíos. Ese pranayama es equilibrante por excelencia, es equilibrante. Un niño lo puede hacer, un niño grandecito. Ya es sencillo, puede contar, por ejemplo, 4 tiempos. Quienes tenemos práctica de pranayama, eso lo llevamos a 16, a 20, ¿sí? Las 4 fases. A un niño con que haga 4, inhala en 4 tiempos, retiene en 4 tiempos, exhala en 4, retiene sin aire en 4, ya le va a ser de muchísimo beneficio. Pero más sencillo para un niño más pequeño todavía, inhalar y exhalar lentamente. Para un niño pequeño también, si necesitamos que se calme o queremos que ya se vaya desactivando para irse a dormir. Bueno, en yoga dividimos nuestro cuerpo en femenino y masculino, o positivo y negativo, pero positivo y negativo no visto como bueno y malo, sino como una pila, ¿sí? Una parte es la dadora y otra parte es la receptora, positivo, negativo, masculino, femenino. Nuestro sistema nervioso también tiene esta dualidad, simpático y parasimpático. El simpático es el que nos activa, el que nos activa, nos lleva a la acción, nos acelera cuando lo necesitamos. El parasimpático es, al contrario, el que nos invita al descanso, al reposo. Activar el parasimpático, obviamente, además de favorecer el sueño, va a ayudar a desestresarnos. Si nosotros, por ejemplo, nos tomáramos el tiempo para activar nuestro parasimpático, en algunos momentos, estoy admitiendo a otra persona, en algunos momentos del día,
controlaríamos mejor el estrés, porque nuestro parasimpático estaría, digamos, predominando y eso nos ayuda. A ver, no me quiero ir por las ramas, te quiero dar concretamente una respiración, por ejemplo, para ir a dormir o para serenarnos, tomando Bien. a nuestro cuerpo como positivo, negativo, lunar, solar. Tenemos que activar nuestro lado lunar, nuestro lado femenino, ¿sí? Y que es el que influye sobre el parasimpático. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Tapamos el orificio nasal derecho, inhalamos y exhalamos nada más que por el izquierdo. Entonces eso era para inducir el sueño. Eso sirve para muchas cosas, exacto, porque Bien. digamos que activa nuestro parasimpático. Del sistema nervioso central, el parasimpático. Pero también, esto yo lo he probado dándole esta práctica a personas, por ejemplo, que mientras venían a asistirlas porque habían tenido, por ejemplo, una suba de presión, esta respiración ayuda también a volver la tensión arterial al normal, ¿sí? Inhalar y exhalar por el lado izquierdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? También lentamente y consciente. Bien. Inhalaciones profundas, exhalaciones profundas. ¿Cuál es el único impedimento de hacerlo? Y personas que tengan alguna obstrucción, que no pueden respirar por alguna de las fosas nasales, ya podemos dar otras alternativas, pero digamos que esta es de la más sencilla. Simplemente tapás el lado derecho, inhalás y exhalás por el izquierdo, inducís a la relajación. También ayuda a controlar la presión, como te decía. Bueno, y si estamos todo lo opuesto, estamos repinchaditos, lo tendríamos que hacer al revés. Exacto, o necesitas estudiar. A ver, para un estudiante que necesita concentrarse, que necesita activarse, que no es solo activación física, es activación mental, para concentrarme, para activarme, para empezar el día, porque estoy repinchada, tapo el orificio nasal izquierdo, inhalo y exhalo por el derecho. Ay, bueno, pero eso es muy maravilloso. Es muy fácil. Esto en yoga se llama, cuando inhalamos y exhalamos por el izquierdo, se llama Chandra Veda Pranayama. Chandra es luna. El izquierdo lo asociamos con la luna. Y cuando tapamos el izquierdo, inhalamos y exhalamos por el derecho, es Surya Veda Pranayama. Surya es sol. Activamos el lado solar. ¿Activas el lado lunar o activas el lado solar? Está bien. Esas son sencillas. Estamos contando técnicas sencillas que sin conocimientos de yoga o sin práctica de pranayama podemos aplicar en nuestro día a día para que la respiración nos ayude a tener una mejor salud física, mental y emocional. Claro. Entonces, ya hablamos de la respiración cuadrada, hablamos de Surya Veda, Chandra Veda. A ver, ¿cuál otra? Bueno, que ya iríamos a otra práctica un poquito más profunda, esta que te dije, para aumentar el dióxido de carbono, ¿sí? Y hacer que nuestros glóbulos rojos desprendan ese oxígeno, liberen ese oxígeno, y que alcaliniza la sangre. Para eso tenemos que practicar una respiración que se llama de fuelle, ¿sí? Para hiperoxigenarnos primero y después retener sin aire. Si querés te la cuento, si te parece que ya nos estamos complicando, no te la cuento, pero sepan que existe. No, me parece porque, a ver, estamos buscando herramientas para sentirnos equilibrados, herramientas para mejorar nuestra salud también, así que sí, alcalinizar la sangre es una cuestión necesaria, sobre todo en una sociedad que tiene una alimentación demasiado ácida,
y que tenemos incluso muy malos hábitos que conducen a la acidificación, porque no es solo lo que consumimos, sino el descanso, la estimulación y un montón de otras cuestiones que no las estamos haciendo bien, y bueno, necesitamos empezar a adquirir estas herramientas que están a la mano, así que para mí es fundamental que nos cuentes estas cuestiones. Bueno, te lo voy a contar de dos maneras, por si esto lo ven personas que tienen experiencia en yoga y van a poder realizar sin dificultad este pranayama de fuelle, y te lo voy a contar cómo lo cuenta, por ejemplo, Wim Hof, que lo hace para un público que no tiene conocimiento, pero claro, que el resultado es similar. Empiezo por eso, que es lo más fácil. Bueno. Lo que necesitamos primero es hiperoxigenarnos. Fundamental. No sé, ahí está, ahí te veo. Te decía, lo primero que tenemos que hacer es hiperoxigenarnos. Fundamental para practicar esto, no hacerlo nunca en la calle, no hacerlo manejando. O sea, manejando podés hacer otras respiraciones, la cuadrada, por ejemplo, claro. Podés respirar conscientemente y ya, eso ya son tiempos que podés aprovechar para respirar bien. Pero esto no. Esto se hace, esto ya es otra cosa. Esto se hace así, en un sofá, con la espalda bien erguida, o también acostados, donde primero tenemos que hiperoxigenarnos, y como eso nos puede traer un mareo y hasta un desvanecimiento, por eso no se sugiere hacerlo en otras circunstancias. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para hiperoxigenarnos? Bueno, vamos a inhalar sintiendo que llenamos los pulmones. Primero, rápidamente, ¿no? No vamos a hacer esa respiración lenta, sino que la vamos a acelerar un poquito, porque hay que hacer alrededor de 30 repeticiones, 30 inhalaciones, llenando los pulmones. Llenamos primero parte baja, media y alta, pero rápido. Y yo voy a poner, discúlpame, esta experiencia la voy a hacer, yo voy a poner silencio porque acá estoy teniendo un poco de ruido, así no te interrumpo tu descripción. Dale. Bueno. Entonces, la idea es, esta es la forma más sencilla de hacerla, no es el pranayama. Es llenar los pulmones, pero llenarlos a pleno, 30 veces. Inhalo, exhalo, la exhalación no la fuerzo, vuelvo a inhalar. Exhalo. Así 30 veces. Empezás a notar como sensaciones en el cuerpo. Después de haber hecho esto 30 veces, exhalás un poquito más profundo y te quedás sin aire. Como te has hiperoxigenado, es probable que aguantes un minuto fácilmente. O bueno, lo que aguantes, ya vas a ir subiendo el tiempo con la práctica. Pero para que tenga resultado realmente tienen que ser más de 30 segundos. Después de oxigenarte tanto no cuesta. Por favor, eso, silencien así. Y si quieren hablar, hablen. No hay problema. Y si quieren preguntar o si no se entiende algo, todo más que bien. Bueno, entonces, repetimos 30 veces estas inhalaciones profundas y exhalaciones normales. Después de la 30, exhalamos todo el aire, nos quedamos sin aire en los pulmones la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando ya no damos más, inhalamos y retenemos con aire en los pulmones unos 15 segundos nada más. Ahora les cuento. ¿Qué pasa? Esta respiración no es para cualquiera. Lo primero, se tienen que hacer a la idea de que retener con pulmones vacíos es muy incómodo, pero no es dañino. Al contrario, es muy beneficioso para nuestra salud física, ni qué hablar para la mental, porque a través de esta respiración también empezamos a controlar nuestra mente, y para la emocional.
Es muy beneficioso, no trae ninguna complicación física. Sí, a algunas personas les genera un estado de miedo y ansiedad porque se asocia el tener los pulmones vacíos y no respirar con una asfixia o con cosas desagradables. Pero si de partida sabemos que no nos trae ningún problema, nos tenemos que serenar. De hecho, es peor retener con pulmones llenos, porque eso sí nos puede lastimar si lo exageramos. Si llenamos los pulmones como un globo, los llenamos a tope y retenemos, personas que no están acostumbradas a hacerlo hasta pueden romper algunos vasitos. Fíjate, que por ahí nos es más fácil retener con pulmones llenos, eso puede ser más dañino que retener sin aire en los pulmones. Esto lo cuento porque cuando lo hacemos consciente, lo podemos practicar y no nos da miedo. Y retener con pulmones vacíos, lo que va a hacer es que el dióxido de carbono haga que nuestros glóbulos rojos liberen más oxígeno. Después, inhalamos y retenemos con pulmones llenos como para que otra vez incorporar oxígeno, ¿sí? Y listo. Esto lo podés repetir una vez al principio, después 2, y como máximo 3 veces al día, y hacerlo así 3 veces al día, se ha probado que alcaliniza la sangre. ¿Cómo lo hacemos? Habrá que practicar. Sí. Ese no es el pranayama de yoga, eso está simplificado. El pranayama de yoga se hace con una técnica que es más rápida, donde inhalamos y exhalamos haciendo, o sea, es nuestro diafragma. No es con la nariz que yo hago, es el diafragma el que hace el movimiento y yo inhalo y exhalo rápidamente, por eso parece un fuelle cuando lo hago. También hago 30 repeticiones de esa respiración y después retengo sin aire y allí es igual, retengo la mayor cantidad de tiempo posible sin aire y después inhalo y retengo unos 15 segundos y luego respiro normalmente. Ese sería el pranayama. ¿Podrías hacer un ejemplo? Sí, a ver. La técnica. Podés comenzar a practicarlo con las manos en el abdomen para sentir tu diafragma. Los que son practicantes de yoga ya lo tienen claro, que esta respiración es inhalar y exhalar haciendo fuerza para exhalar con el diafragma. La inhalación se produce solita. ¿Sí? Puede ser difícil para quien no practica, pero lo cuento porque si hay yogis viendo, pueden hacer esta técnica con el pranayama. Bueno, ahí ya te he contado un par. Esta entonces tiene muchos beneficios, está activa también. Esta respiración nos activa. Ajá, o sea, ideal para hacerla en la mañana. Exactamente, se hace en la mañana, se hace, importante, se hace con el estómago vacío. Ajá. Entonces, si lo vas a hacer en otro momento del día, procura no tener alimentos en el estómago, para que tenga todo este efecto, ¿sí? Bueno, no sé si tenés alguna pregunta más, ya, es que si yo me pongo a hablar voy a seguir hablando de respiración, pero la idea es cuáles son las preguntas que se generan, o qué les interesaría conocer o saber, y acá pueden participar todos los que se han unido. Bueno, si hay alguien de los participantes que quiera hacer alguna pregunta, creo que este es el momento. Yo de mi parte me parece muy, a ver, como que has hablado de varias cosas, nos diste 4 herramientas, ya estoy visualizando con mi cabeza de diseñadora hacer algún gráfico para que sea como más, justamente, más visual y que nos ayude a usar estas herramientas. Así que bueno, ya después te estaré molestando para que me des algunas indicaciones que me hayan quedado en el camino, pero la idea es eso, poder aportar estos recursos y bueno,
Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, tiene el momento ahorita mismo. Bueno, pueden interrumpirme, ¿sí? Pero para que no se generen silencios, estoy pensando en distintas situaciones que planteaste, Ruth. Por ejemplo, miedo. La respiración consciente nos ayuda. Otra cosa, y esto ya sería entrar en otro tema que no es para esta charla, pero simplemente tiro la punta, digamos, o tiro el tema para que lo vayan procesando. El miedo es un programa. ¿Viste cuando, en realidad, más que llamarlo un programa, yo diría, el miedo es un virus dentro de los programas? Si pensamos que somos una especie de computadora, el miedo no es algo inherente a esta computadora. El miedo fue instaurado. ¿Ah? Hacé de cuenta que a tu computadora le entró un virus. Sí, tal cual. Y existen los antivirus, pero para nosotros el principal antivirus para eliminar este miedo, digamos, es saber que es un programa y que es algo instaurado y que nos podemos liberar. Esto no tiene que ver con los miedos primarios o con nuestra reacción ante un peligro, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Allí también, como seres humanos y como animales, tenemos herramientas, tenemos reacciones que ni siquiera son pensadas, que parten de nuestro inconsciente ante una situación de peligro, huida, la enfrentamos, ¿sí? Esas son reacciones naturales. Esto no tiene que ver con el miedo, porque hay quienes dicen el miedo es útil para protegernos. No, el miedo no sirve para nada. El miedo es un programa que nos han instaurado y que cuando nos liberemos de ese programa, vamos a ser realmente libres. O sea, por eso les digo, esto es otro tema y tiene muchas implicancias. ¿Cómo puedo dominar o controlar el miedo? Bueno, un poco controlando mi mente. Primero, cuando estoy en situación de miedo, pescarlo, no quedar inmerso, porque ¿qué nos pasa? A veces nos quedamos atrapados en la situación de miedo, pero si ya logramos darnos cuenta que tenemos que salir de esa situación, podemos usar la respiración para hacerlo. ¿Qué respiración? Cualquiera. Porque cuando estás con una crisis, cuando estás con miedo, no voy a pretender que te acuerdes de un pranayama. Entonces, seguro. Con que Respira lento, conscientemente y lento, ya te va a ayudar a sacar el foco de ese miedo, a llevarlo a la respiración y a traer tu mente al aquí y ahora. Porque también por ahí va la cosa. ¿Cuándo se produce el miedo? Generalmente, el miedo es a una situación futura que puede acontecer. Entonces, nuestra mente se disparó al futuro. Nuestra mente oscila entre pasado y futuro, pasado y futuro, pasado y futuro, y está muy poco en el ahora, que es lo que tendríamos que aprender a desarrollar, estar más tiempo en el ahora, que es lo que podemos, de alguna manera, dominar, porque es lo que tenemos, es lo único que tenemos. Cuando nos vamos al pasado, si nos pegamos demasiado con eso, podemos desarrollar depresión, por ejemplo, angustias, tristezas, depresión, por estar muy pegados al pasado. Cuando nos vamos mucho hacia el futuro, tenemos miedo y también generamos ansiedad. La respiración tiene la virtud de traernos al momento presente. Por eso es una herramienta clave para liberarnos de estos trastornos. Si tenés crisis de pánico, por ejemplo, que eso es otro tema aparte en el cual no me voy a meter en este video, pero también podés utilizar la respiración. Lo interesante sería que pesques el momento previo, no cuando ya estás en la crisis. Cuando ya estás en la crisis, es probable que tu terapeuta te haya indicado respirar, por ejemplo, en una bolsa, o te da las herramientas, porque si estás con crisis, me imagino que estás con algún tratamiento. Cuando estás durante la crisis, bueno, ya hay otras respiraciones que se hacen. Pero
quienes sufren de pánico empiezan a notar cuáles son los momentos previos, antes de que la crisis se desate. Y allí sería interesante que apliquen la respiración consciente, porque si logran aplicar la respiración consciente y quedarse, anclarse ahí, evitan el desarrollo de la crisis. ¿Sí? Qué interesante. Qué bueno que está esto, la verdad que yo recuerdo una vez que me pasó, y claro, era todo lo opuesto a lo que vos estás sugiriendo. Cuando estás empezando a desarrollar el ataque de pánico, o se desarrolla, empezás a respirar cada vez más corto, en realidad estás ingresando menos oxígeno al cuerpo, y sentís que te ahogás, obviamente. Entonces, mira vos, bueno, qué interesante, bueno. Es apenas tocar el tema, porque ese tema es un tema aparte, pero bueno, como ayuda, si lográs identificar el momento anterior, el momento previo, cuando empieza el malestar, y lográs conectar con la respiración consciente, lenta, profunda, es muy probable que no la desarrolles. Bueno. Bueno, yo creo que por hoy ya es mucha información. Vamos a tener que ponernos a practicar y aprender a tener estas herramientas incorporadas. Ahí está, mira, los dejo con una inquietud. Yo doy en la escuela prana talleres de respiración, talleres de pranayama, y me gusta dejarles un desafío, porque fíjate, dijimos que, a ver, nuestro cuerpo sin agua puede vivir muy pocos días, sin alimento puede vivir más días, ¿sí? Sin agua, muy pocos días u horas. Sin oxígeno, minutos. Sin embargo, no le damos bolilla, no le prestamos atención a incorporar este nutriente que es el principal. Entonces, ¿cuántas veces al día parás para comer? Pensalo. ¿Y cuántas veces al día parás para respirar? Claro. Nunca. Entonces, debiera ser más. El desafío es hasta que uno lo hace hábito, porque cuando lo haces hábito, vas respirando consciente en el auto, vas respirando consciente caminando, lo tratás de incorporar en distintos momentos de tu día, porque eso te trae al presente, y conectar con el presente la mayor cantidad de tiempo que puedas en tu día a día, te da una sensación de felicidad que tenés que practicarlo para saberlo. No me creas. ¿Qué podemos utilizar? Nuestra extensión del cuerpo, porque esto ya es parte de nuestro cuerpo, ya es la prolongación de la mano. Bueno, usa tu celular, usa tu móvil para poner alarmitas 4 veces al día. Te pones una alarmita, que si te suena en el trabajo, lo podés hacer en el trabajo, que si te suena en la fila de que estás por hacer algún trámite, lo podés hacer ahí, en cualquier momento, porque para respirar no tenés que hacer nada especial, solamente respiración consciente, solamente donde estés, llevas la atención a la respiración y te haces por lo menos unas 10 respiraciones conscientes. Ese es el desafío. Primero, pones la alarmita. Después vas a ver que no necesitas la alarmita, que te vas acordando, porque lo haces hábito. Y cuando incorporas el hábito de la respiración consciente, esta cambia, yo te diría que 100%. Bueno, esto está en absoluta consonancia. Me acabo de acordar que la primera vez que visitamos a Diego Puebla como familia, Diego Puebla es nuestro doctor, que ahora también reside en España y que el anterior vivo fue con él, y él nos pasó un documento en donde habían un montón de indicaciones sobre alimentos, sobre qué cosas hacer y qué no hacer, y lo primero que él mencionaba era el acto de la respiración consciente.
y decía exactamente lo que decís vos. Entonces, una herramienta que no tiene costo, que como vos decís, no necesita un lugar especial ni específico, y que no necesitamos absolutamente nada, solo parar un poquito la cabeza y empezar a respirar para darnos cuenta de que estamos vivos, de que estamos bien y que todo va a salir adelante. Así que bueno, Andrea, yo te agradezco el tiempo, la gestión, la paciencia, los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero bueno, me da mucha alegría hoy poder que vos nos compartas estos tips, estos saberes, para que sean como un recurso más que tengamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, para quietarla cuando se altere, para tranquilizarnos cuando nos pasemos de rosca, y bueno, para que tengamos una mejor calidad de vida, que creo que es lo que todos aspiramos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a vos. La agradecida soy yo por todo esto que estás haciendo. Está interesantísimo todas estas propuestas que estás realizando para mejorar nuestra calidad de vida, para desarrollar nuestra conciencia, porque no es solo mejorar la calidad de vida, es evolucionar. Hoy estamos en un momento donde es imprescindible, te diría, elevar nuestro nivel de conciencia. Y esto que vos estás haciendo ayuda a eso. Así que la agradecida soy yo. Me encantó que estuviera Iris, aunque fuera poquito. Iris es un tesoro que tengo el gusto de compartir con ella las formaciones, porque realmente tiene una sabiduría y una experiencia que también es digno de aprovechar. En su historia te la puedo resumir. Una médica psiquiatra convencional que desde el primer momento se resistía a aplicar ciertas terapias, y bueno, y luego hizo un desarrollo impresionante como terapeuta holística y ayuda a muchísima gente. Así que bueno, también da para después tener otras charlitas con ella. Bueno, me encantaría todo lo que nos ayude a despertarnos, a encontrarnos, que no, el mayor misterio somos cada uno de nosotros, el poder descubrirnos, descubrir nuestro potencial, que lo tenemos todos, descubrir nuestro propósito también, y como siempre el poder ayudar también a otros, porque no es solo resolvernos la vida nosotros mismos, sino brindar también herramientas a los demás. Así que bueno, gracias a todos los que han participado, a los que han escuchado, a los que nos están siguiendo. Si surgen dudas, estaría bueno que si no las hacen ahora, me las puedan hacer a mí por privado, y luego vamos a ir desarrollando estos tips gráficos para tener como ayuda a memoria. Así que bueno, Andrea, mil gracias. Me encantaría pensar en un próximo encuentro, y aprovechar ahí todos los saberes, y Iris también se prende con alguna idea más que invitada. Y bueno, un placer, estamos en distintos puntos, en distintos lugares, pero lo importante es que estamos unidos y conectados igual. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth.